a definir lo que es una función continua. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de continuidad lateral? Nosotros debemos que f es continua en un intervalo abierto, ¿sí? Nosotros dibujamos ese intervalo y lo dibujamos que tenemos a y acá vamos a tener a b. Entonces ahora yo lo etiqueto. Aquí tengo a y aquí tengo b. Fíjense que nosotros estamos tomando todos los puntos que están dentro de ese intervalo, ¿sí? Entonces, si yo digo que estoy viendo si es continua en ese intervalo abierto, entonces sí va a ser continua, ¿sí? Pero para todos esos elementos que sí, para el intervalo abierto no hay problema, siempre va a ser continua. El problema cuál es cuando estamos hablando de un intervalo cerrado. Cuando nosotros hablamos de un intervalo cerrado, ¿sí? En lugar de dibujar el paréntesis, dibujamos el corchete. Ahí es el problema, porque no solamente vamos a decir que vamos a considerar los medios, o sea, el intervalo abierto a B, sino también el extremo A y B, ¿qué está pasando? Entonces ahí vamos a decir, bueno, en un intervalo cerrado a B, sí, solo sí, ¿no es cierto? Vamos a decir que es continua, pero todo X perteneciente a un intervalo abierto, dice. Ahí estamos utilizando la definición anterior. Y también tiene que ser continua por la derecha de A y por la izquierda de B. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, porque fíjense que si yo tengo el intervalo AB, ¿no? Solamente, ¿qué parte de A tengo? ¿La parte izquierda o la parte derecha del valor A dentro del intervalo? Fíjense acá. Solamente me puedo acercar a A, considerando ese intervalo cerrado, puedo, puedo ver la continuidad del lado derecho de A. Lo mismo para B. En ese intervalo solamente puedo analizar, me puedo aproximar a B con valores menores a B. Entonces por eso dice, en un intervalo cerrado, ¿sí? F es continua en el intervalo cerrado, sí, F es continua, ¿no es cierto? De A a B en el intervalo abierto, y también es continua por izquierda de B y por derecha de A. Así que es mirando el intervalo, ya le sale la definición sola, ¿sí? Hay varias funciones de ejemplo, ¿sí? Para el primer caso de la función continua en el intervalo abierto, consideren la función de la tangente, por ejemplo, que está definida en menos pi sobre 2 a pi sobre 2, acá tienen un dibujito, ¿sí? O también tienen esta otra función como ejemplos de continuidades en un intervalo abierto. Y para una continuidad en un intervalo cerrado, bueno, puede ser esta, una función de x cubo, pero que está cortada en a y b, ¿sí? En unos extremos. O bien puede ser la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Y esos son ejemplos donde pueden analizar esta parte, ¿sí? Ahora, ¿qué propiedades tenemos que son de las funciones continuas? Tenemos las propiedades algebraicas, por ejemplo, suma, resta, multiplicación, división, ¿sí? Entonces vamos a decir, si f y g son ya dos funciones continuas en x igual a a, ¿sí? La suma o resta también es continua en x igual a a. Tu producto también es continuo en x igual a a. Y la división es continua en x igual a a, sí. Salvo que g de x, g de a sea justamente cero, o sea, claro, porque para un cociente el denominador si se hace cero ya no puedo obtener un resultado, así que ahí ya no sería continuo, ¿sí? No estaría definido. Ahora, tenemos dos propiedades más que son muy importantes, la 2 y la 3. La 2 es el límite de las funciones compuestas y la 3 es la composición, ¿sí? De la, estamos viendo la continuidad en la función compuesta, ¿sí? Entonces, nosotros para el primer caso, fíjense y presten atención ahí. Tomamos dos funciones f y g y decimos que existe el límite para x teniendo a de f de x y vale y sub 0. También afirmo que g es continua en y sub 0. ¿Saben por qué? Porque son funciones compuestas, ¿sí? G está dentro de f. Entonces, perdón, f está dentro de g, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos eso, vamos considerando que el límite vale y sub 0 y que g es continua en y sub 0, entonces yo puedo afirmar ahí que mi límite, cuando x tendrá de g de f de x, va a ser igual a g del límite de la función de g de f de x. ¿Qué quiero decir en otras palabras? Es como si el límite se metiera acá al lado de la función f, siempre y cuando se verifique, ¿no es cierto?, que el límite de x teniendo de f de x valga y sub 0 y que g sea continua en y sub 0. Entonces, sin problema, el límite como que puede introducirse dentro del argumento, ¿sí? Entonces me va a quedar esto. Por eso dicen límite de las funciones compuestas, ¿sí?
pero considerando esto, esta condición, la condición uno y la condición 2. Ahora, para la propiedad 3, ¿sí? Me habla de continuidad. Si f dice es continua en x igual a y g es continua en f de a, entonces f compuesta en g también será continua en x igual a. Bueno, todo esto tiene su demostración, estas propiedades. Y vamos a empezar con la primera demostración, ¿sí? Para la suma, para las propiedades algebraicas, digamos, ¿sí? Entonces vamos a considerar como hipótesis que la función f es continua en a. Y de acuerdo a la definición de continuidad que lo vimos hace rato, dijimos que se podía escribir la definición de continuidad en esta simple línea, que el límite cuando x tiende a de f de x sea igual a f de a. ¿Por qué f de a? Porque x está tendiendo a a. ¿Sí? Esa es mi primera hipótesis. Entonces, y mi segunda hipótesis es que si g es continua en x igual a, entonces se tiene que verificar que su límite de la función g de x, cuando x tiende a, también vale g de a. O sea, coincide con el valor de la función. ¿Se acuerdan eso? Entonces, esas son mis hipótesis. Mi tesis dice, entonces la suma de esas dos funciones que son continuas en x igual a, ¿cómo las puedo? ¿Será continua? Sí, supuestamente sí, ya está enunciado esta propiedad, nada más que lo estamos demostrando. Entonces, ¿qué decimos? Límite, cuando x tiende a de la suma de las funciones, y consideramos que cada una de estas funciones, tanto f como g, son continuas, entonces yo le aplico la propiedad del límite y voy a decir, bueno, es la suma de los límites. Entonces, el límite de f de x más el límite de g de x, ¿sí? Estoy utilizando las hipótesis y estoy diciendo que son continuas, ¿sí? Hasta ahí estamos utilizando esta parte, más que nada, ¿sí? Entonces, aplico la propiedad de, para estas funciones, la suma de funciones, y ahora decimos, bueno, ¿qué pasa con el primer límite? Bueno, como sé que la función es continua, ese límite tiene que valer sí o sí f de a. ¿Sí? Entonces digo, el primer límite es f de a. Y para el segundo límite, como es una función continua también g, va a ser g de a. ¿Sí? Entonces f de a más g de a, ¿sí? Es lo mismo que cuando hemos visto propiedades, ¿no es cierto? Con operaciones entre funciones, de a más g de a es lo mismo que la operación f de f más g de a. Bueno, la operación suma. Y ahí se verifica. ¿Sí? Fíjense qué fácil, como se demostró por medio de las hipótesis. Y yo parto diciendo la suma, las distribuyo por medio de la propiedad de los límites y aplico la continuidad para representar f de a más g de a. ¿Sí? Acá lo que me ayudó fue esta propiedad, el límite. Y yo puedo separar esas funciones en dos límites. ¿Sí? Esa suma de f más g la separé en dos límites y ahí ya puedo aplicar la continuidad y ahí ya puedo escribir de otra manera. ¿Sí? F de a más g de a la puedo escribir con otra notación que es f más g de a. Eso para la demostración para la propiedad uno. Para la propiedad 2 era el límite de las funciones continuas, de la función compuesta, perdón. ¿Sí? Teníamos función compuesta g de f de x. Entonces, si yo quiero sacar su límite, ¿sí? ¿Qué me decía? Límite cuando x tiende a de la función g de f de x. Bueno, tengo que acordarme quién es f de x primero. F de x es nada más ni nada menos que y. Entonces puedo decir que en otras palabras, lo que yo estoy tratando de obtener o de componer ahí es g de y no g de f de x. Fíjese que ya mi expresión me quedó en términos de otra variable. Y cada vez que yo hago un cambio de variable, también tiene que cambiar el valor al que tiene el límite, ¿sí? Entonces, y ahí digo, bueno, ¿y el i sub 0 cómo hago? Bueno, si ya estoy considerando eso, yo tengo que recordar la otra hipótesis que decía límite, cuando x tiende a de la función f de x es igual a i sub 0. Entonces, cuando yo evalúe a i, ¿sí? Y tiene que tender a i sub 0. ¿Sí? Entonces, utilizando esas dos, ya pasé a esta expresión completa. ¿Sí? Bueno, y esto aplicando la continuidad, puedo decir que pues, si es una función continua, y que es una hipótesis dada en el enunciado, ¿sí? Fíjense que decíamos que es continua, acá ves, es continua en x
en I sub 0, ¿sí? Ya con esas, ya estaban enunciadas como hipótesis. Entonces yo escribo eso por continuidad, que tiene que ser igual al valor de la función, g de I sub 0. Ese límite tiene que ser igual al valor de la función. Y bueno, I sub 0 para quién, en otras palabras, ¿quién era I sub 0 para mí? Bueno, acá lo tengo en la hipótesis, que es el límite. Entonces reemplazo el I sub 0, que yo lo saco por continuidad, lo saco, y me va a quedar ahí adentro del argumento de g, el límite cuando x tiende a de la función f de x. Ya está, he demostrado que sí, efectivamente, el límite de una función compuesta, g de f de x, es lo mismo que g del límite cuando x tiende a de f de x. Claro, ¿con qué condiciones? Habíamos dicho que exista el límite cuando x tiende a de la función f de x y valga y sub 0 y que g sea continua en y sub 0. Y ahí queda demostrado que sí, realmente esa propiedad es válida. Y al último, la última propiedad era la continuidad de una función compuesta. Y ahí está el nombre. Entonces, ¿qué es lo que quiero demostrar en la de continuidad de funciones compuestas? Bueno, que decíamos que si f es continua en x igual a, que también es continua en f de a. Entonces la función compuesta es continua. Bien. Entonces, ¿qué estoy planteando? Es esto. Por continuidad, digo, el límite cuando x tiende a de una función compuesta es igual al valor de la función de esa función compuesta. ¿Sí? Entonces por eso aparece acá evaluada en A. ¿Sí? Esto es por continuidad. Entonces yo parto haciendo la demostración. Límite cuando x tiende a de la función compuesta f compuesta en g de x es igual a, bueno, ya escribo esa función compuesta, ya la escribo de otra forma, y esa otra forma de escribir es g de f de x. Y acá solamente cambia la notación. Ahora, esto por la demostración del 2, ¿sí? En el punto 2 tenemos este límite, fíjense acá. Y podemos reescribir esa aplicando la propiedad 2 por propiedad 2. Puedo aplicar y decir, bueno, eso es lo mismo que tener g por el límite de la función f. ¿Sí? Bien. ¿Y cuánto vale ese límite de la función f? Bueno, si la función f es continua, ¿sí? Y claro, en el enunciado de la propiedad 3 está como hipótesis que f es continua en A. Entonces, al decir eso, entonces por continuidad de f, puedo decir que ese límite es f de A. ¿Sí? Entonces tengo g de f de A. Y g de f de A no es nada más ni nada menos que cambiando la notación. Entonces acá ponemos por notación, otra forma de escribirla, sería f compuesta en g de A. ¿Sí? ¿Bien? ¿Se ha entendido? Que fuimos aplicando paso a paso. Espero que sí. Esto sí se puede pedir en un examen. Y ese sería qué pasos vas haciendo para poder llegar ahí. Bien, bien. Con esto ya estamos bastante avanzados. Y lo siguiente tema, no sé si me quieren hacer alguna pregunta o no, está todo bien, antes de ver cómo se determinan los puntos de discontinuidad con una fórmula. ¿Sí? No sé si me quieren hacer alguna pregunta, todo está bien, porque ahora vamos a ver todo lo que es clasificación de los puntos de discontinuidad y cómo reconocemos ese punto de discontinuidad. Muy bien, Pedro, gracias. Bien. Nosotros ahora, a partir de ahora, nos van a dar una función, tal vez gráfica, el gráfico de una función, que está fácil porque yo me tengo que imaginar que la estoy dibujando y si se interrumpe ya sé que hay una discontinuidad, ¿no es cierto? Así estábamos diciendo. Pero en la parte analítica, cuando me dan una fórmula, ¿cómo la reconocemos? Una de las claves para reconocer es saber cuál es su dominio. Cuando nosotros calculamos el dominio, ya podemos tener candidatos, dije candidatos, a ser punto de discontinuidad. Claro, porque no sabemos. Por ahí sucede que hay un cambio de fórmula, ¿sí? Entonces era una recta y de ahí se hizo la curva, ¿sí? Entonces yo lo miro como un posible punto de discontinuidad, me va a dar la fórmula de eso, pero en realidad no hay una discontinuidad, sigue siendo continuo. Entonces, ¿cómo lo identificamos? En el primer paso, y acá lo voy a cambiar de color, el primer paso es sacar el dominio, ¿sí? Bueno, para esta función, ¿cuál sería el dominio? Fíjense que
podríamos hacerlo paso a paso, porque está difícil, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir haciéndolo paso a paso. No puede tomar el 3 como valor. Claro, claro, a mí no me importa si el numerador se hace cero, ¿no es cierto? Pero tal vez siempre tengo que evaluar si hay algún problemita con algún valor que no pueda tomar, pero generalmente no hay. Fíjense que si analizamos eso, lo que dice el compañero es muy importante, pero no, ya lo O el vemos. 2. Exacto, el 3 o el 2, ¿sí? Nosotros vemos que el numerador está formado por un producto de funciones todas que son continuas. Seno de x más 1 es una función continua. Lo puedo hacer un solo trazo al rulo ese, ¿sí? No lo levanto hasta que me alcance el pulso para seguir haciendo, ¿sí? Esa es continua. La función 2x elevado a la x menos 2 también es una función continua. ¿Qué forma tenía? Una cosa así y se sigue extendiendo, ¿sí? Bueno, está desplazada, pero en la gráfica en sí, la forma es esa, ¿sí? Y la tercera es un logaritmo, ¿sí? De x al cuadrado más 8. Bueno, yo sé que el logaritmo está definido solamente para los valores positivos, sin incluir el cero. Pero si yo analizo ese argumento, este argumento es siempre mayor que cero, porque el mínimo valor que puede tener es 8, ¿sí? Así que no hay problema. O sea que el logaritmo en esa parte yo sé que es continuo, no hay problema. Entonces el numerador acá no tiene ningún problema. El denominador es lo único que tengo que mirar. Y ahí ya los compañeros le decían acá no puede tomar el 3, acá dice el problema sería el 2. Y ahí yo les pregunto, ¿solamente sería el 2? Fíjense que es una ecuación de segundo grado. Quiere decir que tiene dos raíces. Tenemos que verificar si son idénticas o son diferentes. Fíjense que si yo tomo un valor negativo en lugar de un 2, ¿cuál podría Por ser el menos valor? hace más también. Pues, En menos 2 pero El menos se hace 2 más. también. Exacto. Entonces, esos son los valores que no puede tomar el dominio. Entonces acá voy a escribir que el dominio son todos los reales menos el menos 2, el 2 y el 3. Ahora, esos menos 2, el 2 y el 3 son los posibles puntos de lo que dice ahí abajo, ¿sí? Los posibles puntos de discontinuidad, ¿sí? Este, esta y este. Lo saqué viendo el dominio. Fíjense que a veces el numerador no tiene caso de decir, bueno, pero lo analizamos por la duda. Y el denominador sabemos que no se tiene que hacer cero, así que hemos quitado esos valores del dominio. Entonces, con el dominio ya sabemos dónde vamos a analizar. Entonces, ahora esos puntos de discontinuidad tenemos que saber clasificarlos. Y las clasificaciones ya más o menos lo hemos visto cuando iba haciendo el gráfico, ¿sí? Y esas clasificaciones son, por ejemplo, clasificación de las discontinuidades. Una de las clasificaciones es que sea discontinua evitable en x igual a A, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando nosotros hacíamos un dibujito y decíamos, a ver, esta función, ¿sí? Y levantaba la mano, pero quedaba acá solamente un punto sin haberlo tomado, ¿sí? Esa es una discontinua evitable, ¿sí? Aunque hay una burbujita ahí vacía, un punto que no se toma, porque si se tomara hubiera sido continua, pero si ese punto justo no se tomó, la función queda cortada. Entonces ahí se caracteriza que gráficamente las discontinuidades evitables son así, tiene un circulito vacío, pero la función continúa a izquierda y a derecha, ¿sí? Esto es si solo si, ¿no es cierto?, el límite de la función f de x sea finito, ¿no? También, claro, eso quiere decir cuando yo les digo que por izquierda y por derecha sigue la función, ¿sí? Tiene que tender al mismo valor, si tiene que existir el límite. Pero en el punto hay una discontinuidad, está vacía o llena, así como vimos en los ejercicios anteriores. Por ejemplo, en este caso, el caso uno, ¿sí? Sería ahí, y también el caso 4, ¿sí? Que teníamos un punto más arriba, ¿sí? Pero sin embargo lo mismo, tenía que levantar la mano en ese punto para continuar dibujando. Entonces ahí, esa es una discontinuidad evitable. Ahora, para la definición 2, cuando lo clasificamos como discontinuidad evitable, no evitable, en un x igual a A. Bueno, nosotros tenemos dos tipos de discontinuidad no evitable. Tenemos de tipo salto, ¿sí? Y de tipo infinito. Son esos dos casos, ¿sí? En ambos casos, ¿sí? No existe el límite finito, porque en el de salto son diferentes los límites, entonces no existe un límite. Por ejemplo, es el caso del ejercicio 2. El ejercicio 2, fíjense, por izquierda vale L1, si voy por la función, y por derecha valía 2, ¿sí? ¿De acuerdo? L2. El límite ahí no existía,
¿Por qué? Porque los laterales son diferentes. Entonces ahí, fíjense que cumple que no va a existir el límite. Entonces, discontinuidad de tipo no evitable, de tipo salto. Porque aparte lo reconoce porque te va dibujando y ahí arriba continúa la función o abajo, ¿sí? Pero tengo que hay una diferencia, un espacio ahí que no se dibuja en altura, ¿sí? Entonces ahí esos son de tipo salto, ¿sí? Si yo analizo por izquierda y por derecha esa función, los límites me van a dar diferente. Eso va a ser de tipo salto. Y de tipo infinito vendría a ser el caso 3, ¿sí? La que se convierte en el voltacito, sea para arriba o para abajo, o una arriba y la otra hacia abajo, ¿sí? Tienen varias, distintas variedades, ¿sí? Las variedades serían entonces que se vayan las dos para arriba, que se tendrían así, o que se vayan las dos para abajo, o que una se vaya para arriba y la otra se vaya para abajo, ¿sí? O viceversa, la otra, esta para arriba y la otra era para abajo, ¿sí? Entonces, en ese caso, en cualquiera de esos casos, son los límites son infinitos, para que estén viendo justamente en el medio, en el punto ese donde no se une esa rama, ahí sería, parece que tendiendo a ese valor, me va a dar infinito. Puede ser que me dé los dos infinitos o no exista límite porque me dan de distintos signos los infinitos. Pero con que uno de los dos ya sea infinito, fíjense que hay a veces gráficos, ¿dónde lo puedo hacer acá? Hay a veces gráficos que le dan para analizar y que acá tienen una recta, y puede cortar ahí, y acá hacen así, y acá así. Y supongamos que esto está pasando en 2. Entonces ahí le dicen en 2, ¿qué discontinuidad es? Y se ponen a ver y se parece salto, pero guarda. Fíjense esta gráfica que se está yendo hacia abajo, Se va al menos infinito, pues. se va al menos infinito. Con que una de las dos, no importa de este lado que le haya dado límite finito, no importa. Acá era un L, pero acá le va a dar menos infinito. Con que uno de los dos lados le dé infinito, sea positivo o negativo, no importa. Ya es de tipo infinito la discontinuidad inevitable, ¿sí? Con que uno de los dos, ¿sí? Así que no importa si ambos lados están tendiendo al mismo valor o no, ¿sí? Sea finito o infinito. Con que uno de los dos ya me dé infinito, positivo o negativo, no importa. Ya es de tipo infinita la discontinuidad, sería esto. ¿Bien? ¿Se entendió, chicos? Así es. Bien, entonces por eso vamos a ver ahora cómo clasificar esa discontinuidad cuando me dan fórmula, y particularmente cuando me dan definidas por partes. Cuando me dan así una función definida por tramos o partes, le dicen algunos libros, o trozos, es porque me dan varias funciones para segmentos de mi dominio, ¿sí? Por ejemplo, acá, para la parte de mi dominio x menores que -2, la forma de la función es una parábola, ¿sí? Es la porción esa de la parábola, ¿no? ¿Sí? La parte que le toca. Y en cambio, para el intervalo -2, 1, ¿sí? Le da una recta, ¿sí? Que tiene una pendiente negativa, o sea, una cosa así. Bien. Y de este lado, del primer caso, le va a dar la parte izquierda, así la rama, ¿sí? Si nos vamos imaginando que es la porción. Para la tercera, digamos, entre 1 y 3, ¿sí? Tengo la raíz cuadrada. Y por último, para valores mayores que 3, ¿sí? Tengo la hipérbola. Y la hipérbola esa que es así, pero nada más que seguramente le toca una porción de la rama, ¿sí? Por acá. De ahí en adelante se dibuja este pedacito, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces se dicen, bueno, tengo 4 formas que se van enganchando, tal vez no sé si será todo continuo de ahí, y después la curva, y después la raíz cuadrada, y después la parte que dice la profesora, ¿sí? No sé. ¿Cómo lo sabemos? No tenemos que dibujarlo, no hace falta dibujarlo. Lo que nosotros vamos a hacer, bueno, una vez que ya sabemos a quién pertenece cada función, vamos a empezar a analizar. A ver, vamos a decir. Para el primer intervalo, x menores que -2, ¿esta función está definida? Eso es lo que nos vamos a preguntar. ¿Hay algún problema con algún valor o no? No, No, no hay No, ninguno. no hay ningún problema. Entonces, bien, pasamos al segundo caso. Entre -2 y -1, el intervalo -2, 1. ¿Hay algún problema para que se obtenga el valor de la función de una recta? Tampoco. no. No, Tampoco. Bien, muy bien. Ahora vamos para el tercer. Decimos entre 1 y 3.
Intervalo 1, 3, cerrado en 1. Raíz cuadrada. ¿Hay un problema para calcular? Ahí sí, Que no Sí, sea negativo. no tiene que ser negativo X. claro, pero 1 y 3 son valores Pero positivos, acá ¿no? no tengo valores negativos tampoco. Es que no hay Claro, ningún. no hay ningún problema tampoco. Y vamos al último, cuando x es mayor que 3, ¿sí? Tengo la Tampoco hay. uno Ah, no, sobre. en 5. Claro, acá Son tengo el 5. problema. En x igual a 5 es el problema, ¿sí? Es danger, danger. Ahí tenemos el peligro. Entonces, bien, ese punto seguro que vamos a analizar. Y otros puntos que vamos a analizar son el -2 que se repite acá, el 1 que se repite acá también el 1 y el 3 que se repite acá el 3. Entonces, los valores son todos los que están marcados con rosado. El -2, el 1, el 3 y el 5. Esos van a ser posibles puntos de discontinuidad. O sea, los puntos de discontinuidad sí, pero que tenemos que clasificarlos, si son continuos, no son continuos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Aplicamos para eso, vamos a aplicar lo que sería la definición de continuidad, ¿sí? Donde se tiene que cumplir que exista para que sea continuo, tiene que existir f de a, existir el límite de ser finito y ser el límite igual a f de a, ¿no es cierto? Para que sea continuo. Si alguna de esas no se cumplen, vamos a tener una discontinuidad. Entonces, comenzamos primero con x igual a -2. Vamos a preguntarnos qué pasa en -2. ¿Existe la función? Y bueno, miramos y decimos, a ver, ¿hay alguna función acá, esta o esta? ¿Toma el -2? No, No, Claro, no lo toma. Entonces, al no tomarla, no existe f de a, f de menos 2 en este caso. ¿Sí? Ahora vamos a calcular el límite. Límite cuando x tiende a -2. Ay, pero cambia la fórmula. Por izquierda -2 es x al cuadrado más 3. Y por derecha es. Entonces vamos a hacer eso. Perdón. Acá era -2 y puse. Entonces, por izquierda y por derecha. Tengo la recta. ¿Cómo son estos límites? ¿Qué resulta me dan? Y bueno, calculo. -2 al cuadrado, 4 más 3, 7. ¿Y para la otra, cuánto les da a ustedes? ¿Cuánto les da este límite? 7. 7 también. 7. Entonces, existe el límite, ¿no es cierto? Y vale 7. Entonces, gracias a estos dos, yo puedo decir que existe el límite cuando x tiende a -2, o sea, por ambos lados de la función f de x y vale 7. Pongo f de x porque cambia la fórmula, ¿sí? Entonces f de x estoy haciendo referencia. Entonces es igual a 7. Entonces, cuando no existe el valor de la función, pero los límites existen y vale 7, estoy en este caso. Y voy por izquierda y vale, bueno, y vale 7. Y voy me acerco por derecha y también vale 7, pero el punto no existe. Entonces, ¿qué tipo de discontinuidad es? ¿Sí? Acá lo grafiqué, la forma. Evitable. Evitable. Entonces, en x igual a -2, tengo una discontinuidad evitable. ¿Sí? Ustedes se tienen que imaginar el caso. Mucho ahí la teoría memorizar no tiene caso, pero sí imaginarse las condiciones. ¿Sí? Bien, ahora vamos para el otro caso. Para x igual a 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a ver? ¿Qué pasa en 1? F de 1. ¿Alguien lo toma a 1? Veamos aquí y veamos acá que también se repite el 1. Sí, profesor, todo. Claro, y lo toma con la raíz, ¿no? La Raíz raíz. 1. Y vale 1. Existe la función. Ahora veamos qué pasa con el límite. Son dos límites siempre, porque fíjese que justo hay cambio de fórmula. Por izquierda de 1 es la recta y por derecha es la raíz cuadrada. Bien, ¿cuánto vale en el primer caso en la recta? Hace 3 menos 2 por 1. ¿Cuánto es? 1. 1. 1. Y la otra, por derecha, de la raíz de x va a ser 1. 1. Entonces con esto ya sé que los límites son finitos y son iguales, entonces puedo decir que existe el límite cuando x tiende a 1 de la función, ¿sí? Y vale 1. Entonces, nos preguntamos, ¿ese límite es igual al valor de la función? Sí, Sí, sí. sí. Entonces, en x igual a 1 es continuo. ¿Por qué? Porque está cumpliendo la definición de continuidad.
¿sí? Entonces, resulta ser que n igual a 1 era continua. Ahora sigamos analizando. El otro caso que analizamos en 3 y dijimos que después vamos a analizar en x igual a 5. Entonces acá vamos a decir para x igual a 3. ¿Sí? ¿Existirá f de 3? Y bueno, veamos. ¿Quién toma 3 acá? Donde se repite el 3, de donde miramos. Bueno, es la fórmula de la 1 sobre x menos 5. En lugar de x escribiremos 3. Y esto me da menos un medio. Existe y vale ese valor. Ahora vamos a ver los límites. Límites, cuando x tiende a 3 por la izquierda, es la raíz de x. Y esto vale raíz de 3. Ahora veamos por la derecha, x tendiendo a 3 por la derecha. Y es la expresión 1 sobre x menos 5. Y eso vale menos un medio. Son diferentes. O sea que acá no existe el límite cuando x tiende a 3 de la función f de x. Entonces, ¿qué discontinuidad tengo en 3? Y bueno, no imaginemos, a ver, ¿qué pasaba? Supongamos que esta es la recta real y aquí tenemos el 3. No, el punto existe, f de 3 existe. Pero los límites por izquierda dice que vale raíz de 3, supongamos que esta es la el eje de las y esta es raíz de 3. Entonces, la función llega hasta ahí. Y hagámosla abierta. Y por la derecha, ¿sí? O sea que este tiene que llegar a la misma altura, perdón, a la misma altura de 3. Ahí. O sea que yo me aproximo, me da raíz de 3 por izquierda y por derecha me da menos un medio, o sea que por acá. ¿Sí? No vamos a hacer tan recto, sino que lo vamos a hacer con una curva. Y esto acá, si lo proyecto, me da menos un medio. ¿Qué tipo de discontinuidad es? Ya sé que es muy fácil, Alto. de salto, claro, porque cuando son finitos y son diferentes, es de tipo salto, es una DNE, discontinua no evitable, de tipo salto. Al no existir el límite, y al ser finitos los laterales son de tipo salto, ya de ahí ya ustedes ya lo pueden ir practicando, ¿sí? Lo pueden hacer el grafiquito o bien lo pueden ahí recordar si eran finitos y son distintos, es de salto, ¿sí? Gráficamente sería como el ejemplo que les estuve. Y por último, analizamos en x igual a 5. ¿Sí? En x igual a 5, me fijaré si f de 5 existe. ¿Existe f de 5? Y bueno, voy mirando y la única fórmula que puedo analizar el 5 es esta. Y bueno, justo en 5 el denominador no lo podía tomar. Entonces, no existe. Porque si yo reemplazo en 5 es 1 sobre 5 menos 5 y esto no está definido, ¿sí? Entonces, no existe f de 5. Vamos a ver los límites ahora. Límite cuando x tiende a 5 de la función 1 sobre x menos 5. Y fíjense que justo se me hace cero el denominador y cada vez que se me haga cero el denominador tendré que estudiar los laterales. Sí, pero ustedes ya saben que 1 sobre 0, ¿qué es? ¿Se Infinito. acuerdan? Es infinito. Infinito. Bueno, con los límites laterales voy a sacar más o menos infinito, o si son iguales los laterales, pero ¿qué dijimos? Con que ya sepa que me dé como resultado Siempre que salga uno, nomás ya sabemos qué es. ya que es entonces en x igual a 5. En x igual a 5 es una discontinuidad no evitable ¿de qué tipo? Tipo Infinito. infinito. Exacto. Acá la idea no es calcular el límite, sacar un resultado del límite, sino clasificar el punto. Así que ahí ya lo clasifican porque ya saben que les va a dar un infinito. No saben si va a ser positivo o negativo, pero saben que va a ir al infinito. Y ya con eso queda completamente definida, ¿no es cierto? La clasificación para x igual a 5. Bien, y finalmente, ya hemos terminado de clasificar por fin. Pasamos a los teoremas sobre funciones continuas. ¿Sí? Que es las últimas diapositivas. ¿No? Un punto de eso que hizo, profe, tocó en el ¿Mm? parcial. ¿Sí? ¿Le tocó? Sí, eso lo tocó, sí. Ay, bueno, ahora, pero lo entiende. ¿Hay alguna pregunta que me quiera hacer? Está todo bien. Ya se entiende, ¿no? Creo. ¿Mm? Y que ustedes me tienen que hacer la pregunta. ¿Sí? Es muy fácil de tomar esto en el parcial y fíjense que es cuestión de práctica y entenderlo y agarrarlo bien a la primera, sin hacer confusión en la cabeza. Ahora vamos a ver los teoremas, chicos, los últimos.
Los teoremas sobre funciones continuas me hablan sobre raíces muchas veces. En este caso, el teorema del valor intermedio me dice sea f continua en un intervalo cerrado AB. ¿Qué significa eso? Que acá va a tener cerradito el punto. Ahí está el intervalo A, B. ¿Sí? Ese es un intervalo AB. Pero ¿con qué condición? De que los correspondientes a esos valores AB, f de A y f de B, tienen que ser distintos. ¿Sí? El valor de la función f de A distinto de f de B. O sea, estos f de A distintos de f de B. O sea que yo no podría tener una función así. Y justamente esto sea A y este sea B. Miren, fíjense que este de punto sería f de A igual a f de B. ¿Sí? Esta situación no puede pasar. Tienen que ser desiguales los extremos, o sea, los valores de la función. Distintos. O sea, no tienen que estar a la misma altura. Y sea, dice, y sub 0, un valor que está entre f de A y de f de B. Entonces acá elige un valor y sub 0 acá. ¿Y qué es lo que hace a continuación? ¿Sí? Lo va a proyectar. ¿Hacia dónde lo va a proyectar? Hacia la función. Ahí va proyectando, toca acá, baja. ¿Y qué obtiene? Un valor C. Entonces va a decir que para todo y sub 0, que pertenece a ese intervalo A, B cerrado, o sea, que está en la imagen f de A, f de B, ¿sí? Existiera un valor C que pertenece al conjunto, al intervalo AB abierto, tal que f de C sea igual a I sub 0. O sea que hay un correspondiente para ese I sub 0. Es un valor Profe, ¿por qué f de c, o sea, tal que f de c sea igual a sub c? I sub 0, claro. Sí, porque es un valor intermedio, ¿sí? Quiere decir, es lo que está diciendo este teorema, es que la función va tomando todos los valores intermedios entre A y B. Si yo tengo este intervalo, A, B, y que tome todo. Tal que si yo tomo cualquiera, ¿sí? De ese intervalo, en este caso un valor C, me va a dar como valor de la función un I sub 0, que pertenece justamente al intervalo f de A, f de B. Eso me está diciendo que para el cual todos los valores intermedios de este intervalo. Por eso dice teorema del valor intermedio. Puedo tomar este C o este C o este otro C, pero todos van a tener un correspondiente, un I sub 0, que va a estar comprendido dentro de la imagen de A de ese intervalo AB. ¿Sí? Eso es lo único que está diciendo, que toma todos los valores intermedios. Como un ejemplo que para aclarar esto, supuestamente, no por ofrecer, supongamos que tenemos esta función, ¿sí? Esta se corta ahí y acá llega hasta el otro extremo, tal que esta sea el intervalo AB. Y es la imagen f de A, f de B, sea todo este segmento, fíjense, ¿sí? Pero fíjense que acá está cortado, ¿sí? Ahí hay un salto. Entonces, ¿qué pasa si yo justo tomo un I sub 0 que corresponde acá a esta altura? Ahí está el I sub 0. Entonces yo proyecto, ¿a dónde voy a tocar? ¿Hay un valor de C ahí? No va a haber nada porque justo hay un salto. Entonces acá simplemente este teorema me indica que los valores intermedios tienen que ser tomados todos para decir, digamos, que esta función es continua en A y B. Y está tomando todos los valores intermedios. Y cuando hay una discontinuidad, no se puede demostrar este teorema porque fíjese que acá hay un salto en este dibujito, ¿sí? Y en ese salto, si yo tomo un valor y sub 0 cualquiera, que está comprendido en un rango de imagen que no tiene esa función, no voy a tener un valor de C, ¿sí? Entonces ya puedo decir que no es continua esa función. Entonces ahí ya directamente aclaro, y por eso se aclara, de que no se va a poder tomar todos los valores intermedios. En cambio, en una función continua sí va pasando de un valor a otro, tomando todos los valores intermedios, ¿sí? Existe para todos los valores dentro de un intervalo AB, ¿sí? Por un intervalo, este intervalo AB, voy a tener correspondientes, o sea, voy a tener valores de la función cuando sea continua. Cuando esta función sea discontinua, no voy a tener valores correspondientes a esta, ¿sí? Entonces ahí es por eso. El teorema este solo son aplicables a funciones continuas. Ahora vamos al teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano lo que hace es encontrar raíces. ¿Qué quiere decir raíces? Bueno, como la parábola, ¿sí? La parábola ustedes tienen esto. ¿Cuáles son las raíces? Esta y esta, dicen gráficamente, ¿sí?
son las intersecciones en el eje de las X. Qué bien. Eso lo entienden ustedes, ¿no es cierto? Ahí son raíces reales y distintas. A veces pueden ser raíces reales e iguales. ¿Cuándo sucede eso? Cuando justo el vértice toca ahí. Bueno, eso ustedes ya lo han visto en curso de nivelación. Ni siquiera hace caso. Pero sí lo que rescato de ahí es el conocimiento que ustedes tienen diciendo que cada vez que toca el eje de la X saben que es una raíz. Entonces el teorema de Bolzano dice, sea f continua en un intervalo cerrado AB, ¿sí? Y con los signos de f de A sean distintos a f de X, quiere decir esto, que termine esto en un por debajo del eje de las X y el otro extremo que termine por arriba de los extremos del eje de las X. O sea, puede ser así o puede ser así también. ¿Sí? Ahí. Y acá está el eje de las X. ¿Sí? Este es el X, ¿sí? La idea es que f de A y f de B tengan distintos signos. ¿Bien? ¿Para qué hacemos eso? Lo hacemos adrede, la verdad, porque lo que queremos es que corte el eje de las X en un punto. A veces puede cortar en más de un punto. Fíjense el ejercicio 2. Acá tengo un punto y otro punto. Fíjense. Wow, dice, me pueden cortar en varios puntos, ¿sí? Fíjense la función seno de x en cuántos puntos. Es una función continua la función seno de x. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. ¿Cuántas raíces tiene la función seno de x? ¿Alguien sabe? Infinito. Infinito. Entonces, este teorema lo que hace es encontrar las raíces dentro de un intervalo fijo, ¿sí? A, B, porque si fuera como la del seno de x, no terminarían de escribir todas las raíces. Entonces decimos, cada vez que encontremos un punto que corte el eje de la x, decimos que es una raíz. Entonces, en mi gráfico, ¿sí? El gráfico corta por lo menos una vez al eje si es que tiene una raíz. Y eso es lo que quiere decir acá. Existirá un valor c que corresponde a ese intervalo AB, ¿sí? Tal que f de c me dé 0. Claro, toca justo el eje de la x. Es una raíz. Nada más. Eso es lo que me dice el teorema de Bolzano. Y el teorema de siguiente, el teorema de Weierstrass, dice, me dice el teorema de los valores extremos. Bueno, esto es algo que casi no usamos, pero que en matemáticas superiores o más adelante lo podemos volver a usar dependiendo de qué carrera están. Sea f continua en un intervalo cerrado a b, entonces existirán c y d, donde c va a ser el valor mínimo y d me va a dar el valor máximo de esa función. O sea que me va a acotar mi función f de x entre f de c y f de d. Fíjense acá el gráfico. En el gráfico 1, ¿sí? Tenemos a y b que justo coinciden con c y d. A igual a c y a igual a b. B igual a d. Entonces, esos extremos justo me dan los máximos y los mínimos me dan en los extremos. En cambio, en el ejercicio 2, el máximo y el mínimo me lo da acá en los valores intermedios, ¿sí? Por ejemplo, por la forma de la gráfica. Entonces, fíjense que toda esta función, el máximo valor de la función justo es f de d y el mínimo es f de c. Justamente vendría a ser cómo está acotada la imagen de esta función f de x. Están acotados con esos valores extremos. ¿Sí? Entonces puede ser que coincida, esto es lo que me quiere decir, que C y D, o sea, los extremos, pueden coincidir con los extremos del intervalo, o bien pueden ser puntos interiores del intervalo, ¿sí? Es lo que me hacen acá algunas aclaraciones, para decir, F de C y F de D son cotas inferiores y superiores de la imagen, claro, le dije que la imagen estaba acotada, ¿sí? Y esos serían también, obviamente, el máximo y mínimo de la imagen. Bueno, toda función continua, dice, en un intervalo cerrado, está acotada y su imagen tiene máximo y mínimo. Bueno, eso ya se nota. Cuando vimos este gráfico, lo vimos, dijimos, bueno, acá fíjense que f de d me da como una cota superior y f de c me da una cota superior, entonces estas funciones, su imagen está acotada, ¿no es cierto? Y a su vez esta imagen tiene su máximo y mínimo en f de d. Si yo escribo la imagen, voy a escribir f de c, f de d. Y siendo valor mínimo de esa imagen, f de c, y el valor máximo, f de d. Bueno, esto solamente es teoría. Y a lo sumo nosotros le preguntamos qué es una función acotada. Y una función está acotada cuando su imagen está acotada. Y es lo único que le pedimos, ¿sí? En esta parte de la materia. Bien. Y este es algo cortito que a veces el profesor pregunta en el multiple choice. Me dijo, propiedad de una función que conserva su función inversa. Bueno, no pide demostración
porque justamente de matemática superior dice que es muy larga, así que no se la da. Solamente que la enuncien y lo único que tienen que enunciar es tal cual está escrito. Acá sea F, definida de A en B, y sea monótona en el conjunto, en todo su dominio, ¿sí? Entonces en su función inversa, que está definida al revés, ¿no es cierto? De B en A, ¿sí? ¿Qué es lo que conserva? Su monotonía en el conjunto B, ¿bien? Ahora, cuando esa función F, que está definida en A, B, es monotonía acotada, vale, o monotonía continua en A, ¿sí? Su función inversa solo conserva la continuidad en B, ¿sí? Eso nada más tienen que escribir. Es continua en B, es lo que conserva en su función inversa, nada más. Son enunciados nada más. Y el último tema, ¿sí? Que es bien cortito, si lo agarran al comienzo, no, es re fácil. Es lo ven en la práctica en los últimos ejercicios. Aplicación del teorema de valor intermedio. La idea es sacar los ceros de la función. A ustedes le van a dar una función grande, grande, y la idea es que ustedes separen esa función y lo igualen a cero. O sea, que si ustedes tienen f de x igual a x a la sexta menos 3x menos 1, lo igualamos a cero. Entonces, de un lado queda una porción de la gráfica y del otro lado me queda la otra expresión de esta función. Entonces, yo lo que voy a hacer es dibujar esta por separado y esta por separado. Y por eso tengo la recta, ¿sí? La tengo la recta y para la x a la sexta tengo la que casi se parece a una parábola, ¿sí? ¿Para qué hacemos eso? Para ver dónde están las raíces. Fíjense, acá tengo una intersección, ¿sí? El punto de solución va a estar en esta intersección y esta otra va a estar en ese intervalo, en esa intersección. Y si yo pinto cuál es el intervalo, ¿sí? Esta intersección está entre 1 y 2 y esta otra intersección está entre -1 y 0. Y esos son los intervalos que vamos a considerar y vamos a sacar la raíz. Para este ejemplo, nosotros vamos a tomar el intervalo 1, 2, o sea, este sector, ¿sí? Vamos a ver cuánto vale esa raíz, ¿sí? Esta. Entonces lo que vamos a hacer es dividir el intervalo 1, 2 en 10 valores. Entonces fíjense lo que vamos a hacer. Es bien cortito que se hace. Yo acá lo voy a borrar y voy a ver si me lo entrega el cursor, es lo que se me pierde ahí. Entonces, voy a tomar el 1, 2, ahí está el 1 y el 2. Así es el método general. 1,1, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 2. ¿Sí? Voy de 1,1. ¿Y qué voy a hacer? Voy a ir calculando los valores. A mí me interesa solamente el signo. Entonces yo acá hago volar esto y voy a escribir, no voy a elegir esto. Y me voy al otro lado. Y vamos a hacer con este dibujito del intervalo, vamos a hacer todos los cálculos y vamos a encontrar la raíz, haciendo dibujos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a ir calculando en una tablita tal cual está ahí, viendo el signo. Entonces vamos a decir, para uno, ¿cuánto es positivo o negativo para uno? Bueno, acá, ¿qué fórmula voy a usar? La fórmula original. Para calcular y voy a utilizar toda la fórmula completa de eso. Entonces voy a decir, bueno, para x igual a 1 me da negativo. Entonces yo acá pongo un signo menos. Y para x igual a 2, me fijo, me dio positivo. ¿Sí? Positivo. Entonces ahora voy a ir viendo para cada una de las divisiones. Para 1,1 me da negativo, para 1,2 negativo, 1,3 negativo, entonces voy poniendo negativo, negativo, negativo. Y para 1,4, fíjese que ya cambió a positivo. Entonces, entre 1,3 y 1,4 está la raíz. Entonces yo lo que voy a hacer, voy a volver a ampliar eso. Y vuelven a escribir 1,3 y acá al extremo 1,4. Cuando cambia el signo, entre esos juegos está la raíz. Exactamente. Y ahí vuelvo a dividir en 10. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Ustedes lo van a hacer más prolijo, seguro. Pero la idea es que ustedes se orienten. 1,35, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Voy a repetir el mismo procedimiento. Yo sé que en 1,3 era negativo y 1,4 era positivo. Entonces ahí uso la segunda tabla, ¿sí? 1,31 positivo, 1,32 positivo, 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 me dio 37, 38, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? Fíjese dónde cambió, que me olvidé, es De 1,3 ya era 1,3 negativo, y 1,31. ya era ahí, entonces acá ya cambió, ahí, en esto,
La raíz está acá. Antes estaba entre 1,3 y 1,4. Entonces no tuve que calcular tanto esa tabla, está de más. Entonces yo agarro, vuelvo a poner ahí 1,30 ya, porque yo estoy tomando dos dígitos ya. Ya estoy abriendo a 1,31, ¿sí? Y vuelvo a dividir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces acá 1,31, 1,32, 1,301, 1,303, 1,304, ¿sí? Y ahora yo les voy a ir a traer la otra tabla. O me llevo esta, mejor. Entonces, nos vamos a los resultados de la siguiente tabla. Los voy a amontonar acá y ahí las muevo. Entonces nos habíamos quedado ahí, ¿sí? Entonces decimos, bueno, ¿qué resultados teníamos para 1,3? Bueno, era negativo y para 1,31 era positivo, ¿cierto? Entonces vamos a hacer 1,301, mire, sigue siendo negativo. Y ponemos 5. 302, negativo. 303 sigue siendo negativo. Y 304 ya cambió a ser positivo. Bueno, entonces Y mi, está, mi raíz está ahí. Entonces vuelvo a abrir. Acá con intervalo lo entienden rápido. En cambio, si hacen las tablas de valores, es un parto para todo. Entonces, prefiero hacerle esto, que es re fácil. Entonces, 1,303, 1,304. Y vuelven a dividir. Tin, 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 tin. Si ustedes le piden en el ejercicio solamente tres decimales exactos, ¿sí? Con 1,303 ya han terminado, ¿sí? Ya podrían decir que esto es una cifra exacta, ¿sí? Hasta 303. Pero realmente siempre nos piden que sean exactas, entonces tenemos que sacar un decimal más para llegar a esa conclusión. Como ustedes leen ahí, dice, como se observa, la raíz está comprendida en 1,30, 37 y 30, 38. Al parecer no hemos leído que nos pedían con una cifra decimal más. Entonces acá volvemos a calcular y usamos esta tabla. Para 1,303 era negativo y para 1,304 era positivo. Entonces fíjense que acá es negativo, 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 negativo. Recién en 307, ¿dónde está 307? 71,307. Hasta ahí sigue siendo todo negativo, 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 negativo. 3037. Sí, y en 30, 30, claro, perdón. Está 30. Me olvidé el 3, claro, 30, 37 y 30, 38. En 30, 38 recién cambio positivo. Y ahí está la raíz. Si queremos tener más decimales, seguimos abriendo. Pero hasta ahí lo único que llegamos a concluir es que 303 seguramente va a ser. El siguiente dígito puede ser que sea 307 o 308, ¿sí? Pero fíjense que con 3 podemos asegurar que en 1,303, con 3 decimales exactos, seguro que. En cambio, si a ustedes le dicen córtenlo de acuerdo al valor con 3 cifras decimales y no quieren avanzar un cálculo más, entonces lo que tenemos que mirar son los valores. Esto y esto. ¿Cuál de los dos está más cerca de cero? ¿El primero o el segundo? ¿303 o 304? El que está más cerca de cero. ¿Sí? Porque esa va a El ser la raíz. 304 sería. Claro. El Entonces 304. ustedes pueden escribir que C, la raíz es 1,304, pero pueden asegurar que hasta acá son cifras exactas. El 4 ustedes lo redondearon porque estaba más cerca. ¿Me entienden? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿Por qué? Sí, Porque sí, sí, el Sí. último número se acerca más al cero. se acerca más, dijimos, pero este redondeo que hacemos, porque elegimos cuál ponemos, el 303 o el 304, lo elegimos solamente por proximidad, pero los primeros dígitos seguros que van exactos 303. Ahora, si ustedes quieren responder tres cifras decimales exactas, ¿sí? Hago una tablita más, ¿sí? O sea que hago válida esta, me dejo de tachar. Y entonces digo, bueno, yo ya sé que tengo entre 30, 37 y 30, 38 mi raíz. Bueno, ahí yo saco que 1,303 se repite en ambos. Entonces, esas son cifras decimales exactas, 1,303. Son seguros que aparece escrita en mi raíz si tuviera más decimales. Y nada más que si yo quiero agregar un decimal más y lo redondeo, voy a elegir el 1,3038 porque es el que está más cerca a cero, ¿sí? Y ya está. Pero es muy fácil. Solo el criterio, eso lo toman ustedes o bien de acuerdo al ejercicio les dice. Y toma.
el que está más próximo, entonces redondeo a ese, o cómo lo hacemos. Eso ya lo pueden preguntar en la práctica, ¿sí? Pero la idea es cómo se van sacando las, digamos, las raíces. ¿Se entendió, chicos? ¿Les Ese parece para sacar correcto? una raíz, profe, ¿no? Porque después tenemos que sacar la otra. Claro, es el intervalo que estaba entre -1 y 0, faltaría sacar. Pero a los fines de sacar la otra raíz, ya el método se repite. Bien, ¿se entendió, Listo, chicos? profe. Buenísimo, Sí, qué bueno que lo hayan entendido. Este, bueno, cualquier cosa, les aclaro que ya está la autoevaluación del TP2 y espero que les vaya bien. Ahí hay un ejercicio que descuenta puntos y marcan todas las opciones. Ya, obviamente que no son todas las opciones, le va disminuyendo el puntaje. Ahí les aclara, les dice el ejercicio, ¿sí? Que tiene que ver con las traslaciones, que son si izquierda hacia derecha, hacia arriba, hacia abajo, los reflejos. ¿Se acuerdan de la función? Si traten de hacerlo, chicos, recuerden que con 5 ya la tienen en el bolsillo. Y la del práctico 3 lo vamos a tratar de sacar lo más próximo posible. Pasa que no somos muchos y entonces estamos recargados con el tema del trabajo, pero lo vamos a sacar. O sea, sí o sí tenemos que sacarlo en estos profe, días. ¿va a subir este PDF que hizo? Sí, nada más que hay algunas cosas que he borrado, pero bueno, yo lo subo. Y se acuerda que yo borré acá la gráfica, ¿sí? La gráfica, bueno, la gráfica estaba acá, pero se volvió a repetir ahí, si no me equivoco, y acá era una aclaración de que tomábamos la raíz, todo eso, no sé si le sirve, que le vuelva, pero que le subo esto, pasa que por ese espacio fue, pero sí, le subo. Recuerda que el PDF original está también en el aula, y este sería el de clase, ¿sí? Yo se lo subo al final, como siempre. ¿Bien? Ah, Bueno, sí, profe. profe, lo estoy viendo el original y bueno, nada que ver con Ah, lo que me explicó con re- los intervalos. respecto al horario del parcial, sí, se está definiendo, pero es muy probable que sea, no sea a las 8:30. Lo que pasa es que hay otras materias que tienen sus horarios definidos Profe, ahí, profe, una pregunta. y entonces el ingeniero Lamas va a definir en estos días junto con